Entonces, la clase de hoy tiene que ver con la Globalization and Communication. Entonces, el objetivo, en el fondo, es aplicar estructuras para responder preguntas sobre textos cortos y demostrar comprensión de textos y vocabulario. ¿Qué quiere decir esto? Que es parecido a lo que hemos hecho en clases anteriores, donde trabajamos con el verdadero y falso, o respondemos preguntas cortas, ¿ya? Van a haber textos y ustedes van a tener que, dentro de eso mismo, buscar las respuestas. El tema de hoy, obviamente, es la globalización, pero antes que eso les voy a mostrar un video, ¿ya? Como desde el año pasado hemos estado trabajando con el tema de también mostrar música y relacionar un poco la música con las unidades. Este grupo es un grupo alemán que no me interesa mucho en el fondo que entiendan la letra porque obviamente está en alemán, pero sí visualizar un poco el concepto de lo que dicen ellos en el video, de cómo muestran la globalización o los efectos que tiene, ¿ya? Cómo esa comunicación transversal que tenemos nosotros con otros países afecta o se ve ridiculizada en algunas zonas. Entonces vamos a graficar el poder de Estados Unidos un poco en la influencia en otros países también. Cuando se ve, por ejemplo, estos niños como tibetanos comiéndose una hamburguesa, lo que ha significado la Coca-Cola alrededor del mundo, el tema de usar cierto tipo de zapatillas, ¿ya? Por eso es como un video donde de cierta forma ridiculiza un poco la globalización porque hay países que, no sé, por ejemplo, no necesitan ese tipo de cosas, pero sí artefactos o recursos básicos como el agua, la alimentación, ¿ya? En el fondo se los quería mostrar para que entendieran a grandes rasgos que ya viven ustedes hace mucho tiempo en un mundo globalizado. Ya no se habla de globalización prácticamente porque es algo que ya existe, ya es. Quizás cuando yo era chica podíamos haber hablado de globalización, pero ya no, porque ya existe el internet, hay una multiculturalidad en los países, por ejemplo acá en Chile hay venezolanos, haitianos, colombianos, peruanos, entonces de cierta forma se van mezclando las culturas, los tipos de comida, las formas de vivir, ¿ya? Las religiones también, hay un sinnúmero de religiones que quizá en un momento o años atrás no conocíamos, pero que ahora son algo más identificable debido a esta globalización y su comunicación. ¿Alguien que quiera opinar algo sobre el video, sobre lo que entendió, lo que pudo visualizar? ¿Que no le gustó, le gustó, lo conocen, no lo conocen? Profe, yo entendí América, eso. Ah, no, demás pues están Está alemanes. buena, pero lo único que entendí es que ellos viven en América. Claro, el concepto es de estar viviendo en América, de ser parte de Estados Unidos en el fondo, como Estados Unidos maneja y controla a toda América. Por ejemplo, también muestran, ¿cómo se llama? El hombre en la luna. Entonces lo muestran como en un set de grabación, que en realidad nunca fueron y fue una manipulación de las masas. Entonces en realidad su concepto de desarrollo no fue tan cierto, sino que era más que nada para tener un control sobre la gente, porque la pregunta o la gran pregunta es ¿por qué no han ido de nuevo a la luna? ¿O por qué no se ha viajado más veces a la luna? Y ya se había ido, teniendo la tecnología que tenemos ahora. Entonces son conceptos ahí básicos que están dentro del video. Ya chicos, as the globalization brings positive and negative effects in all the things, we are going to read what is a global issue. Ya vamos a ver qué es un tema o un problema
global, cómo afecta en el fondo la globalización, o qué significa. Entonces, para eso voy a pedir voluntarios, para no tener que yo, as usual, tomarlos y decirles, usted tiene que leer. Necesito 3 volunteers para el texto, uno para cada párrafo. Dele, profe, yo me ofrezco. Su nombre y apellido. Fernando Vázquez. Profe, yo para el segundo. Fernando Vázquez, y alguien más habló por ahí. Yo, Esperanza Ramírez, para el segundo. Ya, esperando. Ya, Fernando Vázquez. Partamos. Hasta An street, issue? profe. Sí. Dale. An issue is a matter of concern or of interest and may have a political, social, environmental, or economic focus. An example of a political issue is whatever a country becomes a republic. An example of a social issue might be how to reduce violence on the streets. Very good. Esperanza Ramírez. Me perdí, profe. Aquí, an issues can also occur. Aquí. The second one. Okay. Issues can also occur on different scales. They can be local or global, according to the area that is affected. That is affected. Very good. ¿Algún otro voluntario? ¿Para el Yo. último párrafo? ¿Quién es yo? Yo soy Jeremy Albornoz. Yo soy Ya, postaller. Jeremy Albornoz. Very good. Ya, Jeremy. The last De paragraph. Gwen, ¿cierto? Yes. When we talk about a global issue, we are usually referring to something that affects a number of countries and populations. It is an issue that impacts upon or is important to the global community. ¿Lo de abajo también? Here are some examples of the most important global issues nowadays. Ahora vamos a ver unos párrafos cortitos que necesitan su título en cada uno de ellos y donde trato aquí uno de los importantes global issues de hoy en día. Ya, yo voy a leer uno, después voy a pedir un voluntario y así, ya, ojalá sean los mismos y si alguien más se quiere agregar, mejor, pero si seguimos participando con estos tres, para que tengan la nota de la clase de hoy. ¿Ya? The first one, lo que sí, los títulos los tenemos que poner entre todos, ¿ya? Pueden escribir en el chat cuál sería la que corresponde a cada uno de los párrafos. Por ejemplo, number 1 dice international organizations predict that rising prices for food commodities and increasing fuel prices will lead to an increase in the numbers of hungry people in developed countries over the next decades. ¿Ya? Entonces aquí lo que habla en el fondo es de cómo los precios van a subir y también el número de personas hambrientas, ¿ya? En países desarrollados alrededor o en las próximas décadas. ¿Ya? Eso es lo que dice o predice la Organización Internacional. De acuerdo a este texto, according to this, you have to choose one of these titles, ¿ya? Tienes que elegir uno de esos títulos para ese texto o ese párrafo. ¿Cuál sería para la número 1? What do you think? Sí. Global food production. Yes. Yes. Good. Global food production. La producción global de comida, ¿cierto? Eso sería lo que se afectaría. Very good. Entonces le voy a pedir al Jeremy que lea la
segunda. Ya que estamos participando por un 7. Profe, ¿puedo leer la tercera? ¿Quién es usted? Fernando Vázquez. Sí. Ya, Fernando. Tú la tercera y el Jeremy la segunda. Y después la Esperanza la cuarta. Ya empiezo. Ujú. Since the early 20th century, 20. global temperatures have been increasing gradually. There's a growing international concern that climate change will impact on the economy, health, safety, and security of main countries and their inhabitants. Ujú. De acuerdo al texto, dice que desde los comienzos del siglo XX, las temperaturas han ido aumentando gradualmente. ¿Ya? Entonces, hay un impacto, obviamente, en el clima, pero lo que va a afectar en el fondo va a ser la economía, la salud, la seguridad de muchos países y de sus habitantes. Which one of these titles would be the correct one in this case? La B. La B. Cambio climático, ¿cierto? Climate change. Very good. Oye, la idea es que todos los alumnos participen, no que nos quedemos dormidos ahí, la María Betina, el Benjamín Chacón, el José Miguel, el Alan Gutiérrez, porque el Amaru, la Ámbar, todos los que están acá en clase tienen que participar, ya sea escribiendo en el chat o activando el micrófono y diciendo las respuestas. ¿Ya? Una cosa es que los chiquillos estén aquí participando por sus 7 y otra cosa es que usted se haya conectado y esté durmiendo en la clase. Ya, profe, prosigo con la ¿Ya? 3. Number 3, entonces. Ya, dale. Effective sanitation is important for the human health. Exclusion from the water and sanitation service on the basis of our ability to pay. Group membership place of habilitation is a violation of human rights. Ujú. Entonces dice que, bueno, y la imagen también lo muestra cómo se lavan las manos, el agua potable y el agua en sí es un recurso natural que todos deberíamos tener acceso a ella, ¿ya? Entonces, acá dice que ya, el hecho de no tenerla es un hecho grave de violencia contra los derechos humanos. ¿Ya? Estoy violando los derechos humanos si niego o no doy un espacio de agua potable para las personas, ¿ya? Que es un recurso básico que todos deberían tener acceso a él. ¿Cuál de estos títulos entonces corresponde al siguiente texto? La H. Very good. Water shortage. Water shortage. Shortage. Very good. Ahí está. Very good. Perfect. Sigamos. Entonces, vamos a guardar ahí. Ya, esta la voy a leer yo. Dice, no, esta le tocaba a la Esperanza. La siguiente la voy a leer yo. Ya, Esperanza. Rayos. Over the past years, societies have been noticing a rapid Disintegration. Okay, of ice shelves on the Antarctic Peninsula and the northern coast of Canada. This process... Profe, Has had... un momento, profe. Voy a decir yo. This process has had a huge impact on the world climate, ocean current, and the wildlife in the area around the ice shelves. Esperanza Ramírez, but,
Ya. Para esto dice que pasados los años, los científicos han notado una rápida desintegración de los hielos, ¿cierto? Y this process has had a huge impact on the world climate. Ya, bueno, entonces este proceso ha tenido un gran impacto en el mundo climático, ¿cierto? En los océanos, en la vida salvaje y en todo lo que tenga, o sea, todo lo relacionado alrededor de esta área, ¿cierto? ¿Cuál de estas corresponde al título para este párrafo? La E. ¿Cómo sería E en inglés? E. Very good, la I. Entonces, boundaries. Profe, Dígame. ¿puedo leer la siguiente ya que la anterior no la pude leer bien? Bueno, Humans have traded goods and services since long before record history. However, during the last decades, international trade has been increasing significantly due to improved transportation, communication, and the integration of country economies. entonces goods, cuando está con S, en este caso, y obviamente en el contexto, significa bienes, ¿ya? Los bienes y servicios, a través de la historia, bueno, ahí, debido a eso, se empieza a hacer como los primeros tratados o tipos de globalización, de acuerdo a los bienes y servicios que tenían otras personas, ¿cierto? Entonces, sin embargo, durante las décadas, los tratados internacionales han aumentado significativamente debido al improve, significa la mejora o el mejoramiento, en este caso, del transporte, la comunicación y de la integración de la economía de los países, ¿ya? Cuando ahí hacen alianza, entonces, se empieza a mejorar un poco la comunicación, el transporte o los bienes y servicios que puedan estar ahí en el tratado. Entonces, according to this paragraph, which one of these could be the title? What do you think? Sustainability of the planet. La E ya la ocupamos, la F no. La G. La F habla de culture diversity. Aquí, ¿de qué No, estamos la hablando? G. La D es globalización. Aquí estamos hablando de la globalización propiamente tal, ¿ya? De lo que significa al final la globalización es eso. Es un intercambio de bienes y servicios a través de los países, ¿cierto? Y debido a eso se mejora la comunicación, el transporte y se unifica o se integra la economía con los países. Very good. So, the next one, dice, indigenous people have unique social, culture, economic, and political characteristics. The international community have recognized that indigenous people are vulnerable and that steps need to be taken to protect their unique cultures. Indigenous people, la gente o las personas indígenas, ¿cierto? Aquí habla de que igual la globalización, por ejemplo, ellos son los primeros lugareños o personas que le afecta la globalización, porque cuando el país empieza a crecer, trata de modernizar
Y al modernizar empieza a eliminar algunas cosas o lugares o recursos naturales incluso que él considera que no son necesarios para la modernización, ¿ya? Pero dejan de lado también a estas culturas que son propias de un lugar y también con ello afectan la naturaleza. ¿Cuál de estos entonces de los que van quedando sería el título correcto para este párrafo? ¿La S? Cultural diversity. Así es, cultural diversity. Porque aquí estamos hablando de la diversidad cultural que existe en un país, justamente de los extranjeros que puedan vivir en ese lugar y todo eso. Estamos hablando ya como de la gente que puebla ese lugar desde siempre. Ya como en este caso los mapuches, por ejemplo, en nuestras tierras, o más para el norte, que hay una combinación ahí porque se junta Bolivia, Perú, entonces hay un límite entre Bolivia y Perú con las primeras regiones de nuestro país, que también hay etnias que deben ser respetadas. The next one. Necesito un voluntario. Ya, el Benjamín Valdebenito. Benjamín, active su audio, su micrófono, perdón. Hola. Ya, Benjamín, tiene que leer la número 7. Escucha audio está en el celular. La 7. Tiro. Sube el volumen. Sustable Development. Eso. Recognize that future development can't occur without protection of the world natural resource for future generation. Entonces, ¿cuál podría ser? De esa. Stability of the planet. ¿Sí? Esa es la correcta. Estamos hablando de la sustentabilidad. De hecho, el texto tiene con amarillito ahí lo mismo. Sustainability entonces of the planet. Estamos hablando de un planeta sustentable. Es parecido aquí con la diversidad cultural. Si no cuidamos nuestras etnias o no cuidamos los espacios de donde están los recursos naturales, obviamente da lo mismo que seamos millonarios porque no vamos a tener donde habitar. La última la va a leer el José Patricio. ¿Está? José Patricio Morales. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho. Tiene que ¿Cuál leer leo? la última. La última, la número 7. Ya. ¿Cómo sería 1989? Ya, recuerden que los años se leen 1989. 1989, sería 1989. 1989, world leaders decide that people under 80 years old often need special care and protection. A summary of the rights under a convention on the rights of the child can be found. Ya. ¿Cuál sería el título que le corresponde? Que es como el que queda, ¿no? La A. Sí. Estamos hablando aquí que en 1989 los líderes
decidieron que las personas que tenían bajo o menos de 18 años necesitaban un cuidado especial y una protección, ¿cierto? Entonces ahí la Convención de los Derechos creó los derechos de los niños. Entonces, Children's Rights. ¿Cierto? Ahí los derechos de niños. Perfecto. Bien. Eso en 1989. Eso fue hace 32 años atrás. 32 years ago, they create the children's rights. Very good. So all those information is about global issue, o lo que significa una preocupación o un problema global, ¿ya? It's a global food production, climate change, water shortage, ice shelf boundaries, globalization, cultural diversity, ya la sustentabilidad también, los derechos del niño. Entonces, todo esto brings the globalization, ya, cosas buenas como también cosas malas. The last part is true or false. So I'm going to read and you have to write, for example, if true or false. Ya, yo voy a leer la primera y después voy a pedir a algunos otros voluntarios para que lean y decidan si es verdadero o falso. Todo esto aparece en los mismos textos de acá. ¿Ya? A. When we talk about a global issue, we are usually referring to something that affects a number of countries and population. ¿Verdadero o falso? Yes. Yes, what? Yes, false. Yes, True. True, ¿cierto? Right. Very good. Es true. Entonces, ¿la María Rengel está? María Rengel. ¿No está? ¿No vino a clase? El Matías Hernández, entonces. ¿Qué pasó? Profe, sí estoy, sino que se me... No sé qué le pasa al teléfono. Ah, ya. Tiene que leer la letra B. La B. Over the past years, scientists have been noticing a rapid disintegration of ice shelves. True or false? True. True. True, ¿cierto? Yes. Ya. Natalia Nostroza. Natalia Nostroza. Are you there? Ya, Natalia Nostroza. Active su micrófono. Tiene que leer la letra C. Profe, ¿me escuchan, verdad? Sí. Sí, pues Está la malo mi escucho. Ya. ¿Cómo que te escucho? Since the early 20th century, global temperatures have been increasing gradually. ¿Qué piensas tú? ¿Es verdadero o es falso? A ver. Mira, este texto de acá. ¿Dónde está?
Since early 20th century, global temperatures have been increasing gradually. Que era que las temperaturas van incrementándose, ¿cierto? ¿Es verdadero o falso? True. True. Verdadero. True. Sí. Recuerden que cuando aparece un texto de verdadero y falso, y en el texto está escrito igual, significa que es verdadero. ¿Ya? Very good. Muchas gracias. Ya. Ya. ¿Quién más? Noemí Báez está. Noemí Báez. Noemí. Hola. Ah, ya. Ya, Noemí, tienes que leer la letra D. Ya, espérame. Ujú. The international community has recognized that indigenous people and vulnerable. No sé, pero no puedo. Vulnerable. Ya, pues, Noemí, dale, te estoy esperando. No, profe, no. Sigue con lo otro que dice that steps need Need to the vacant to protect. Pero, chat. that Their need. unique cultures. Good. Entonces aquí este texto pertenece a esto. Bueno, a este texto de acá. ¿Cierto? Que dice que the international community has recognized that indigenous people are vulnerable. Y aquí está este texto. Entonces, si lo vemos, dicen lo mismo, se tratan de lo mismo, por lo tanto, el texto es verdadero. True. True. Ya, y la última es relacionado con the human rights o the children's rights, en este caso que aquí aparece un link de la UNICEF, que dice, it is impossible to find the Convention on the Rights of the Child online. Dice que es imposible encontrar la Convención de los Derechos del Niño de manera online. Eso es false. Falso porque ahí está el link. O si ustedes escriben en internet Children's Rights, les van a aparecer ahí los derechos de los niños. Very good. So today we have a reading comprehension analysis on how to answer different kind of question. Por ejemplo, no todo va a ser así como una respuesta, pregunta abierta y respuesta y completa, sino que a veces tiene que ver con un análisis un poquito más superficial, como poner títulos en un texto para saber si realmente entendió lo que leyó, identificó el vocabulario, ¿ya? Para eso son este tipo de ejercicios, por ejemplo, ¿ya? A diferencia de algunos otros que hemos visto donde ustedes tienen que dar otro tipo de respuesta o completar con información que falta, ¿ya? Eso por hoy día. La actividad era un reading comprehension, entonces, análisis de textos cortos. No sé si tienen alguna duda, consulta. Si no, terminamos la clase para que puedan ir a almorzar tranquilamente. Profe, los que participamos ahora tenemos un 7, un punto. ¿Qué pasa ahí? Un 7. Los vamos acumulando. La Esperanza me pregunta, ¿cierto? Yes. Sí, Esperanza. Todas las actividades yo las evalúo en las clases y eso va al book, o en este caso a webclass. Entonces los que no participen y sean siempre los mismos, por ejemplo, yo anoté aquí a quienes llamé y ni siquiera sabía si estaban conectados o no, van a tener un 1.
¿ya? Y si persiste la conducta así, voy a tener que hablar con sus profesores jefes porque es la única manera de saber si están aprendiendo o no. Y los tengo que evaluar. Si al final, independiente de que estemos en clase online, eso no significa de que yo no los pueda evaluar. ¿Ya? Esto es lo mismo que estar en la sala de clase. ¿Alguien había hablado ahí? ¿Me había hecho alguna consulta? No, nada, olvídalo. Así que para el segundo C que está aquí, porque tengo el segundo B obviamente, que yo soy la responsable de mi curso, tendré que ver qué pasa ahí con los alumnos y hablar con los apoderados. Y con el segundo C, hablar con el profesor que corresponde. ¿Ya? Pero eso, chiquillos, esto da lo mismo que estemos en clases presenciales o virtuales, yo los puedo evaluar igual. Porque es una clase. Esto es solamente porque hay una pandemia, no podemos estar en la sala de clases, pero lo demás es lo mismo. Todo lo mismo. Profesor, Ya, chiquillos, que tengan buena tarde. Cuídense. Chao, Nos profe. vemos el Chao, profe, que le próximo. vaya bien. Chao, Chao, profe. chao, que les vaya bien a ustedes igual. Chao. Chao, chao. Chao. Hoy no puedo finalizar la reunión.